Doctor Sami Al-Ryan, Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenidos al Pensamiento Musulmán. Gracias por invitarme. Bueno, es maravilloso tenerte con nosotros. Ahora, estamos hablando el domingo 8 de marzo, más de una semana después del atroz ataque a Irán. Doctor Sami, supongo que la pregunta central para todos nosotros es ¿quién está ganando aquí? Por un lado, los iraníes han intentado dañar la credibilidad de los estados árabes que, según ellos, sirven a Estados Unidos. Han erosionado nodos económicos críticos, no solo de la economía regional, sino también, creo, de la economía global. Han conseguido convertir esto realmente en una guerra de desgaste. Y sé que Donald Trump no se esperaba eso. Él mismo lo dijo hace unos días. Pero con la superioridad aérea, Estados Unidos e Israel han convertido Teherán en un infierno al estilo de Gaza. Acabamos de ver las imágenes anoche, eran horribles. La cúpula dirigente de Irán ha sido asesinada. Y parece que su flota naval ha sido erosionada, si no destruida. Así que supongo que nuestra primera pregunta, o mi primera pregunta para usted, doctor Sami, ¿quién está ganando aquí? La cuestión de ganar o perder está directamente relacionada con los objetivos políticos de la campaña bélica. Donald Trump, Benjamín Netanyahu, los israelíes y los estadounidenses han sido bastante claros sobre esto desde el primer día, e incluso antes. Su objetivo es el cambio de régimen, el colapso del régimen, el cambio del régimen y, aún mejor para los israelíes, la fragmentación del régimen. Es extremadamente remoto que los israelíes y los estadounidenses sean capaces de lograr un cambio de régimen en Irán. Diría incluso que es inexistente, a menos que se produzca un ataque nuclear. ¿Por qué es eso? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, no existe ningún precedente en el que se haya cambiado un régimen sin una invasión terrestre. No creo que los israelíes, ni tampoco los estadounidenses, estén preparados para una invasión terrestre. Tuvieron que reunir a 300.000, más de 300.000 en 2003, para lograr un cambio de régimen en Irak. Cuando quisieron expulsar a Saddam de Kuwait en 1991, tuvieron que reunir a 700.000. Los estadounidenses no están por la labor. Ni siquiera tienen la capacidad, ni la voluntad, ni el apoyo para el caso de reunir siquiera a 100.000. Así que hacer eso es imposible. Estamos hablando de un país 3 veces más grande que Irak, 1.700.000 kilómetros cuadrados. Si juntas el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Italia, toda Europa occidental en conjunto, seguiría siendo más pequeña que Irán. Pensar que de alguna manera vamos a poder invadir un país del tamaño de Irán y derrocar al régimen es una quimera. Así que nadie está siquiera contemplando esto, y mucho menos prometiéndolo. Así que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, intentar un cambio de régimen decapitando al liderazgo también es un fracaso. Esta es una táctica nueva que los israelíes están intentando perfeccionar, tratando de convertirla en parte de la guerra, lo cual es completamente ilegal y sin precedentes. Y si esto se normaliza, va a tener un impacto extremadamente devastador en los asuntos mundiales. No se puede llevar a cabo la diplomacia. No puede existir el derecho internacional. No puede existir nada. Y creo que mucha gente está observando muy atentamente cómo está ocurriendo esto. Ahora, Netanyahu fue capaz de vendérselo a Trump. Y Trump, porque es un idiota, Trump realmente no es una persona reflexiva. No es una persona que piense. Simplemente actúa según lo que siente en ese momento. Y Dios sabe qué tipo de influencia tiene Netanyahu sobre él. La gente habla de los archivos de Epstein o lo que sea que sea. Así que, obviamente, con 7 viajes a Washington fue capaz de convencer a Trump de que esto es un asunto sencillo, que pueden simplemente cambiar el régimen. Y, por supuesto, esto es algo que Netanyahu lleva esperando y pidiendo desde hace más de 4 décadas. Ahora, esta es su oportunidad, y no van a poder lograrlo. Así que, para responder a la pregunta, ¿pueden Estados Unidos e Israel cambiar el régimen? Y yo diría que es imposible, y creo que es muy, muy improbable. Así que en ese aspecto no podrán hacerlo. Usted también aludió en su pregunta a que están devastando a Irán, que tienen superioridad aérea y que han devastado el poder naval de Irán. Ahora bien, tener superioridad aérea por sí solo no aporta nada. Quiero decir, ¿jamás tenía algún tipo de aire y mucho menos, ya sabes, fuerza aérea? No. Aún así, ni siquiera pudieron. Fin de Hamás. No pudieron derrotar ni diezmar totalmente a Hamás, como decían desde el aire.
¿Qué pasa con los talibanes? ¿Tenían los talibanes algún poder aéreo? No. ¿Y tuvieron superioridad aérea completa desde el primer día? Tampoco pudieron diezmar ni acabar con los talibanes. Ya sabes, la gente lo vio en octubre de 2001, cuando los talibanes estaban huyendo. 20 años después, con la terminación, fueron los estadounidenses los que huyeron, tratando de irse tan apresuradamente como lo hicieron en agosto de 2021. Así pues, la superioridad aérea no garantiza nada, ni siquiera garantiza la victoria, y mucho menos un cambio de régimen. Y si miras, la contraofensiva. Lo que tenemos hoy es una guerra asimétrica, como usted ha mencionado correctamente, una guerra de desgaste. Normalmente esto favorecería a la parte defensiva, a la parte que realmente está manteniendo el terreno. Tienes a Israel, que está intentando terminar esto lo antes posible. Sí. Y también Estados Unidos. Lo que está haciendo Irán es cambiar las tácticas y las estrategias que está utilizando. Así que lo que están haciendo es atacar todos los objetivos blandos de la región. Irán prometió que si esto va a ocurrir, si va a ser atacado, habrá una guerra regional. Y cumplió su promesa. Lo que tenemos hoy es algo regional. Tenemos a más de 12 países implicados. Y la razón por la que hay 12 países implicados no es solo porque 12 países quisieran involucrarse. Es porque la mayoría de estos países han sido estados clientes o vasallos. Tienen bases estadounidenses sobre las que realmente no tienen control. Debido a las obligaciones contractuales, debido a los acuerdos que tenían con Estados Unidos. Estados Unidos controla el espacio aéreo y básicamente todas estas bases militares. Estados Unidos tiene al menos más de 60 bases en la región. Muchas de ellas están en países vecinos. Y además tienes esa armada que Trump reunió frente al Golfo Pérsico. Así que desde la perspectiva de Irán, y aquí solo intento explicar, desde la perspectiva de Irán, cualquiera que vaya a utilizar estas bases militares, ya sean los estadounidenses u otros, y estén o no de acuerdo los países anfitriones. Esto es beligerancia, y según el derecho internacional serán objetivos legítimos. Y lo prometieron, y fueron muy claros al respecto. Dijeron: si vais a atacarnos desde cualquier lugar, ya sea desde el mar, barcos navales, etc., o desde tierra, desde cualquier base militar, esto se convertiría en objetivos legítimos y vamos a ir a por vosotros. Y eso es exactamente lo que hicieron, así que convirtieron esto en una guerra regional. Todos estos objetivos blandos, todas estas bases militares, Donald Trump no es capaz de defenderlas, y tienen todos estos interceptores. Ahora, también tenemos que retroceder quizá décadas. ¿Por qué Irán tiene esta armada de misiles? Esto se remonta a la experiencia de los años 80. ¿Sabes? La revolución tuvo éxito en febrero de 1979. Muy pronto había todos estos poderes internacionales y regionales que intentaban revertir la revolución, o al menos detenerla, revertirla lo que fuera. Y empezaron. Satán empezó una guerra en septiembre de 1980 que duró 80 años. Años brutales. Los iraníes perdieron quizá hasta 500.000 de personas durante esta guerra. Apenas tenían poder alguno. Comprendieron y aprendieron una lección muy dura. Nadie estuvo a su lado. Todos los poderes regionales, incluidos muchos países árabes, no solo apoyaron a Saddam Hussein, sino que incluso lo financiaron. Las potencias occidentales le dieron inteligencia, le proporcionaron precursores para armas químicas, le dieron apoyo, y así sucesivamente. Esa lección se aprendió de forma muy dura, que tenían que valerse por sí mismos. Y al carecer de la tecnología para tener poder aéreo, ya sabes, estos aviones sofisticados o barcos sofisticados, aunque construyeron algunos, pero obviamente no están a la altura de la tecnología avanzada de Estados Unidos, ni de otros países avanzados. Empezaron a centrarse en armas que realmente pueden ser muy dolorosas, muy difíciles, fáciles de desarrollar, más baratas de desarrollar y que serían más efectivas. Si alguna vez tuvieran que enfrentarse a una situación como la que están afrontando hoy. Así que lo que está sucediendo hoy en día ha sido preparado durante 40 años. Quiero decir, no es como algo,
Se acaban de despertar y la gente dice, oh, tienen esta tecnología. No, han estado trabajando muy duro en esto. Y para lograr eso, se propusieron cambiar su sistema educativo. Así, hoy en día, Irán produce ingenieros y científicos, ocupando el 4º lugar a nivel mundial. Es decir, esto supera con creces a muchas industrias avanzadas. Incluso te sorprenderá saber que posiblemente hasta la mitad de ellas sean ingenieras. Quiero decir, esto es lo que van a conseguir. Fueron capaces de desarrollar esta vasta tecnología y esta vasta capacidad para ser realmente muy eficaces a la hora de satisfacer las necesidades. Los objetivos que tienen que fijar para que sea muy difícil que puedan ser agredidos. Así que, si ahora analizas lo que ha pasado en los últimos 10 días, 9 o 10 días, verás que Irán fue a por los atacantes, en los que todos estos interceptores tendrán que disponer de un sistema de alerta temprana. Porque Irán desarrolló muchas series de misiles hipersónicos, misiles de cruceros supersónicos, drones, y así sucesivamente, todo tipo de armas muy devastadoras. Y algunos de ellos pueden llevar incluso hasta 2.000 libras o 2.000 kilos de material destructivo. Y algunos de estos misiles, antes de impactar, pueden dividirse en 8, 10 o 12 misiles diferentes, con trayectorias muy distintas. Bombas de racimo. Así que es muy difícil. Pero ellos fueron primero para agotar los interceptores. Los Estados Unidos. Y también Israel y el resto de la región, porque Estados Unidos no tenía previsto defender a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, a Bahrein y a Omán. Y los Emiratos Árabes Unidos porque no pensaron que estos serían objetivos. Pero ahora que se convirtieron en objetivos, todo se volvió muy confuso. ¿A quién vamos a defender? Decidieron defender a Israel. Así que la mayoría de estos interceptores, que para empezar eran bajos, se han agotado. Y los iraníes pudieron enviar incluso sus misiles de todas las generaciones para básicamente agotar eso. Así que ahora ellos serán en realidad los que tendrán la superioridad aérea, no los aviones, a pesar de que atacaron más de 7.000 objetivos en Irán. Será al revés. ¿Y entonces qué pasa? Ahora, como he dicho, Irán tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados, así que para atacar miles de objetivos con el historial de cómo los iraníes son capaces de soportar el dolor y la agresión, porque eso es lo que han hecho. No solo han estado en guerra durante 8 años, sino también bajo duras sanciones económicas durante décadas, y son capaces de aguantar esto. La pregunta es, ¿será capaz el otro bando de soportarlo? El Estado sionista, el régimen sionista, tiene unos 22.000 kilómetros cuadrados, excluyendo Cisjordania, ¿vale? El 40-44% de ellos viven en el Gran Tel Aviv. ¿Serán capaces de sobrevivir? ¿Aguantarán el dolor que se les viene encima por este tipo de misiles que Irán enviará? Así que una guerra de desgaste va a estar del lado de los iraníes. Ahora, por supuesto, podemos añadir muchas otras cosas de las que podríamos hablar, como la economía y demás. Pero la cuestión, de nuevo, de ganar o perder, en primer lugar, tiene que ver con los objetivos. En segundo lugar, con la estrategia que estás utilizando. Y en tercer lugar, que es muy importante, ¿quién tendrá la determinación y la firmeza para continuar esta lucha? ¿Y tú argumentarías que Donald Trump no tiene esa determinación? Ni siquiera pudieron derrotar a los hutíes. Es decir, después de 2 meses renunció. Quiero decir, estamos hablando de los hutíes, por el amor de Dios. Y aquí tenéis un régimen revolucionario que tiene millones de seguidores, millones de personas e instituciones muy establecidas e insistentes. Y con la determinación, porque piensan que esto es una cuestión de supervivencia, que es una guerra por la supervivencia, que están siendo atacados, no es solo una batalla, y seguirían adelante. A Estados Unidos no le importa, si pierde puede perder, perdió como en Vietnam, no pasó nada, perdió en Irak, perdió en Afganistán. Pueden perder esas batallas, pero Irán no puede. Pero Irán no puede perder. Sí, si Irán pierde, eso sería el fin del régimen, sería el fin posiblemente de Irán tal y como lo conocemos. Porque si los israelíes se salen con la suya, quieren dividirlo en 18 partes diferentes. En el corazón de Gaza, la esperanza está resurgiendo. Esta es la panadería Esperanza. Es más que un edificio.
Son empleos para padres que están reconstruyendo sus vidas. Es estabilidad donde más se necesita. Es el aroma del pan recién hecho flotando en el aire. Un aroma a consuelo, a dignidad, a mañana. Cada día, más de 300 familias desplazadas recibirán pan fresco gratuito. Nutritivo, confiable, elaborado con cuidado. Para las familias que han perdido tanto, algo tan simple como el pan lo es todo. Por solo $5 puedes conseguir una bolsa de pan fresco. $5 alimentan a una panilla. $5 combustible es esperanza. Ayúdanos a construir más que una panadería. Ayúdenos a construir resiliencia, comodidad y cuidado. Dona hoy. Alimentar a una familia. Convierte tu compasión en esperanza. Visita btml.us/thinkingmuslim para obtener más información y realizar donaciones. Pero, ¿qué tan coherente es la estrategia iraní en estos momentos? Estamos hablando del domingo, y ayer, sábado, el presidente Masoud Pezeshkian pidió disculpas a los vecinos árabes por atacarlos, así que hubo cierta contrición en su discurso al principio de ese día. Pero luego se produjo este dramático cambio de rumbo y Qatar, Bahrein, Kuwait y otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, se vieron muy afectados. Hacia la tarde, noche de ese día. ¿Qué nos dice esto sobre la coherencia de la toma de decisiones iraní en este momento? Y, Me parece que su discurso fue muy malentendido. en realidad, Sí, quiero decir que realmente no se disculpó en el sentido estricto de la palabra. Quiero decir, es como, estás viniendo, oh, lamento que te hayas sentido así. ¿De verdad me disculpe contigo? Porque acabo de decir la palabra, lo siento por ti. Lo que realmente dijo es que no teníamos intención de apuntar o golpear a nuestros vecinos. Y con acento agudo, esos son los que no son ellos a quienes pretendemos hacer daño. por la tarde ya acertaban. Justa. Explicar. Así que lamento que haya tenido que suceder de esa manera, pero en realidad no lo siento. La razón por la que sucedió así es porque permitieron a los agresores usar su tierra, les permitieron tener bases aéreas, les permitieron usar su espacio aéreo, y por eso tuvimos que hacerlo. Pero tú no eras el objetivo. Así que me disculpo por lo que pasó, pero me obligaste a que pasara. Ahora, si no les permites, cesaré completamente. Ese fue su mensaje. Sabes, Donald Trump se subió a esto y dijo, oh, ahora se están disculpando por ello. Se disculpan, se están riñendo. Y luego lo que pasó es que los estadounidenses, para dejar claro ese punto, empezaron a atacarlos desde las mismas bases aéreas. Así que por eso tuvieron que responder, porque él ya lo había dicho en su discurso. Él dijo, si les permitís atacarnos desde las bases aéreas, lo estoy explicando aquí. No lo estoy justificando, solo estoy explicando lo que ocurrió. Así que os vamos a responder, porque esa es la política que vamos a tener. Así que es muy coherente. No solo es coherente, sino que es lógico desde el punto de vista de cómo puedes poner a tu enemigo en tensión. Porque, de nuevo, la cuestión es la guerra de desgaste. La cuestión es quién sufre más. La cuestión es quién se llevará las sorpresas en cuanto a no poder defenderse. Y luego, cuando involucras a más actores, el otro bando se debilita mucho más. Si solo vas contra Israel y Estados Unidos, mientras todos los demás miran y nadie siente el dolor, no hay presión, no hay palanca. Sí. Pero cuando todo el mundo siente el dolor y con justificación, no es solo, ya sabes, no los estás arrastrando simplemente porque sí. Son espectadores inocentes, sentados ahí, mirando, ocupándose de sus propios asuntos. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que permitieron que su territorio, su espacio aéreo, su dinero, se utilizara para destruir Irán. Sí. Por el derecho internacional, son cómplices, y por ser cómplices, Irán tiene el derecho. Otra cosa es si lo utiliza o si es sensato utilizarlo, eso es otra cuestión. Pero que la gente argumente que no tienen derecho a golpear donde están siendo golpeados, no es derecho internacional y no es lógico. Y así no es como se hace la guerra. Así que si tienes la mayor base aérea y la mayor base naval del planeta fuera de Estados Unidos, que se está utilizando desde el primer día, no solo para intentar destruir un país, sino para decapitar a su liderazgo, a sus líderes más altos. ¿Crees que los iraníes simplemente van a mirar hacia otro lado? No vamos a hacerlo, simplemente vamos a mirar hacia otro lado. Por supuesto que no, no es lógico. Pero hay cierto debate sobre si estas bases están siendo utilizadas actualmente.
puedo encontrar un radar de una parte más suave que puede estar siendo utilizada, pero en realidad la razón por la que los estadounidenses tuvieron que mover su flota a la región fue simplemente porque estos estados del Golfo eran muy reacios a permitir que sus bases se usaran activamente en esta guerra contra Irán. Quiero decir, ¿cómo entiendes eso? Me refiero a la guerra. La gente no va a distinguir entre, ya sabes, el. ¿Dónde está el centro de liderazgo y comando del CNTCOM en las afueras de Tampa, Florida? ¿No es un hecho? Sí, eso es lo que está sentado. Ahí es donde aparece Brad Cooper. Ese es el mango, digo. En eso está sentado ahora, independientemente de si el vuelo real se produjo a partir de ahí o no. Quiero decir que no me corresponde a mí determinarlo. Es decir, los iraníes han estado diciendo eso y te muestran todo tipo de evidencia. Y ya sabes, hay todo tipo de aviones y barcos que vienen de Bahrein y otros. No lo sé, no lo puedo determinar, pero esto es en guerra. Si lo estás usando, ya sea por razones logísticas o por razones de batalla, no hacen distinción entre eso. Oh, él es solo un médico en la Fuerza Aérea. ¿Crees que no será un objetivo legítimo? ¿O simplemente es un técnico? Él acaba de arreglar la Fuerza Aérea que te va a golpear y matar. Él no fue quien realmente apretó el dedo. Quiero decir, eso no va a hacer ninguna diferencia. Pero los iraníes... Doctor, Sami, es un buen punto, pero ¿no hay allí un problema o desafío estratégico que Prozeskian de alguna manera entendió, al menos en ese discurso inicial, y es que se puede perder la opinión pública árabe? Ahora bien, por supuesto, hay algunos grupos hostiles, hay una opinión pública hostil, o al menos estados hostiles, como los Emiratos Árabes Unidos en la región, que actúan de una manera muy nefasta y que se confabulan con los israelíes. Pero luego también hay estados como Qatar, por ejemplo, que... Sí, de acuerdo, albergan esa base militar y es una aberración, pero al mismo tiempo, ya sabes, han actuado como árbitros, como mediadores en esta crisis durante un tiempo. Y por lo que yo veo, la opinión pública catarí, la opinión política catarí, ahora se está endureciendo contra los iraníes. Y quizá, a medio o largo plazo, ese es un precio que no merece la pena pagar. Es una apuesta. Quiero decir, obviamente es una apuesta. Sí. Pero no creo que hayan visto el impacto de la opinión pública cambiando la política. Así que no importa. Exacto. Esto es una guerra de supervirucia. Exacto. Pero hay otro aspecto en esto. Y el aspecto es que también están exponiendo a este régimen. Ya sabes, la gente dice que no somos independientes. No somos soberanos. Pero lo que nos ha sorprendido a todos es la cantidad de bases que hay en Oriente Medio. Yo quiero decir que esto era de conocimiento público, pero la mayoría de la gente no quería saberlo. Pero ahora la gente podría decir que todo esto es una fachada, que tenemos soberanía y en realidad somos independientes. No es así en absoluta. Así que, por un lado, tienes esta apuesta, este serio problema, ya sabes, con nuestra opinión pública. Pero al mismo tiempo, gran parte de nuestra opinión pública dijo que esto nos lo trajo Netanyahu. Fue impuesto. ¿Por qué atacaron a Irán? La gente empieza a hacerse preguntas. Estamos pagando un precio porque Netanyahu y Trump querían un cambio de régimen en Irán, y nosotros estamos pagando el precio. Y además de eso nos dijeron, si pagáis estos miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en armas. ¿Y billones de dólares de inversión dentro de su economía serán protegidos o no serán protegidos? Y cuando llegó el momento de elegir entre nosotros e Israel, eligieron a Israel, porque todos estos interceptores quieren proteger a Israel. Así que todas estas cosas también podrían jugar un papel. ¿Quién sabe cómo se formará la opinión pública en el futuro? Obviamente, al final de esta batalla, quien gane va a moldear completamente la percepción, no solo en la región, sino a nivel internacional. Pero ahora la gente lo es. Sí, la gente está enojada porque está siendo atacada. No, ya saben, están siendo atacados. Nunca tuvieron ningún ataque. Nunca experimentaron esto por primera vez. Pero recordemos también que estos ataques no están dirigidos contra el pueblo. Aún no he sabido de ninguna víctima bahreini, kuwaití, emiratí, catarí o saudí. ¿Bien? Han habido 2 muertos solo hoy. Hubo una persona que murió, cayó a escombros, murió en los Emiratos Árabes Unidos en su automóvil. Y hubo un trabajador del aeropuerto, un pakistaní, que murió ayer. Creo que tiene razón sobre él, porque tiene su propio contexto, por lo que está ocurriendo. Ahora están empezando a atacar, pero aparte de eso, la gente tenía miedo.
Sí, a los iraníes los han matado por miles. Sin duda. Quiero decir, desde luego es asimétrico, no hay duda de ello. Pero solo digo, puedo ceñirme ese punta. Quiero decir, los Emiratos por supuesto, ¿sabes? Me cuesta defender a los Emiratos. Sabes, pero ya sabes, hay objetivos civiles escondidos en hoteles y aeropuertos de los EAU e infraestructuras. Una planta desalinizadora fue atacada en Bahrein. Por supuesto, también han atacado partes de desalinizadoras en Irán. No estoy defendiendo tácticas. Hablamos de estrategias, pero cuando se trata de tácticas, ya sabes, le preguntas a los iraníes o le preguntas a sus partidarios cuál es... Quiero decir, citarán el versículo. Si te agreden, tú los agredes de la misma manera que ellos te agreden. Es decir, si te agreden, si atacan esto, tú ataca aquello. Tienes ese permiso. Si lo haces o no, es una cuestión moral. Es una cuestión ética. Pero ahora mismo, cuando tienes la espalda contra la pared, cuando te están poniendo a prueba de verdad. En cuanto a si vas a sobrevivir o no, entonces posiblemente elijas tácticas que de otro modo no elegirías. Y no estoy defendiendo esto, solo te lo digo a este espulo. ¿Quién? Tienes que preguntarte, ¿quién empezó a atacar a civiles en primer lugar? 165 niñas entre 7 y 12 años fueron atacadas el primer día. Claro. La misma forma en que atacaron al liderazgo político y militar. Fueron a por el gas. Y luego miras la situación con el plan de desaceleración del agua. ¿Quién lo empezó? Que por cierto es un crimen de guerra. Sí, no sé si ellos puede que lo hayan hecho, no lo sé. Pero la pregunta aquí es, ¿quién empezó esto? ¿Quién está intentando escalar? Estás intentando ir más allá todos los días. Y los israelíes siguen intentando impulsarlo todos los días. ¿Y simplemente regresa? Quiero decir, vimos 2 años de genocidio. Decenas de miles de palestinos son asesinados cada día durante más de 2 años. ¿Qué hizo el mundo al respecto? Nada, absolutamente nada. No. Absolutamente correcto. Solo quiero centrarme en ese punto. Una última pregunta, realmente. Y a propósito, ¿qué hicieron los árabes y los musulmanes por los palestinos? Eso es realmente cierto. Quiero decir, están llorando, pero el hecho es que esta es una guerra que se ha prolongado, y es una extensión de lo que ocurrió en Gaza. Mira, esto es lo que la gente se niega a hacer. Bueno, sí, explícame ese punto, por favor. Mira, lo que ocurrió en Gaza, obviamente, no voy a repasar el tema palestino. Esto está fuera del alcance de este podcast. Sí. Pero lo que pasó allí es que los palestinos protagonizaron una fuga de prisión el 7 de octubre porque ya estaban hartos de esa situación. Supervisión. Ya fuera esa situación, la confiscación y anexión de Cisjordania, ya fuera la judaización de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, y la incursión diaria tomando el control de los lugares sagrados, o ya fuera el asedio a Gaza. O si se trata del ahogo de los prisioneros o de la imagen general, que es la normalización con Israel, especialmente por parte de los principales estados musulmanes, intentando básicamente saltarse la cuestión palestina y ponerle fin. Así que de eso se trata esto. Ahora bien, ¿cómo respondió Israel? Con el genocidio, con la limpieza étnica, aprovechando la situación e intentando presionar y abordar uno de los problemas con los que no puede lidiar, que es la demografía palestina. Así que intentaron, evidentemente, restaurar la capacidad de disuasión e intentaron presionar a los palestinos y acabar con la resistencia. Y no pudieron realmente expulsar a los palestinos de Gaza. Y no pudieron acabar con la resistencia, aunque cometieron un genocidio. Y pensaron, después de lo que le hicieron a Hezbollah, a las páginas y a otros, y harí la disputa con Irán en junio y antes. Y lo que hicieron en Gaza, ahora tienen una oportunidad de oro para acabar con la cuestión palestina y tener hegemonía sobre la región. Así que hagámoslo. Aprovechemos esto. Establezcamos nuestra hegemonía. Así que empezaron a ir de un lado a otro, dictando a todo el mundo. Y dijeron, ya no vamos a tratar con intenciones, vamos a tratar con capacidades. Cualquiera que tenga una capacidad, incluso una capacidad pequeña, la vamos a destruir. Así que allá van. Fueron a por Siria, aunque prácticamente no tenían nada. E incluso ocuparon territorios. Y fueron a por todos los regímenes, y el último fue, obviamente, que están intentando conseguir. Así que Gaza fue el punto de partida. Querían ocuparse de esto, establecer la hegemonía, fijar nuevas reglas de enfrentamiento, imponer su poder y control sobre toda la región, y utilizar cualquier medio a su alcance para lograr ese objetivo. Y todo el mundo, por culpa de Estados Unidos,
por la complicidad, el apoyo, la financiación y la protección que les dieron, se salen completamente con la suya. Y todo el mundo es completamente impotente e intenta detenerles. Así que este es el trasfondo. Por eso decimos lo que decimos. Así que ignorar todo esto es lo que hicieron con los civiles. No solo civiles, también Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak. Quiero decir, ¿a cuántos atacaron? Incluso atacaron a Qatar, atacaron a Túnez, a todos lados. Quiero decir, actúan como si no hubiera ningún control sobre ellos. Les da absolutamente igual, y todo el mundo debe ser esclavizado por ellos. Ahora bien, ya sabes, los demás no van a aceptar esto, y van a luchar. Recientemente conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó sin palabras. El musulmán pensante no solo le informó, sino que cambió fundamentalmente su forma de ver el mundo. Y no fue algo pomplá. Un líder de la caravana global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le hizo pasar de ser un espectador pasivo a tomar acciones significativas. Un joven de Sudán compartió que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la umma. Las madrasas habían integrado el podcast en su plan de estudios universitario. Desde el primer día, The Thinking Muslim nunca pretendió ser solo otro podcast más. Se construyó sobre una convicción sencilla, que nuestra umma merece unos medios de comunicación arraigados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Unos medios que fortalezcan el imán mientras afrontan el mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fekini y un espacio dirigido a los jóvenes para la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de viaje, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma de contenido con sustancia, profundidad y un liderazgo con principios. Lo que viene a continuación es aún más ambicioso. Un programa de historia contado con sentido para el presente. Una serie sobre figuras transformadoras, una sira política y contenido diseñado especialmente para niños. La visión por sí sola no es suficiente. Hace falta construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que puedan estar a la altura de los mejores. Necesitamos un apoyo constante de personas que crean que este trabajo es importante. Únete a nosotros hoy. Hazte miembro en thinkingmuslim.com/membership y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Así que parece que la estrategia de Irán es presionar a los países del CCG. Su cálculo es presionar a los países del CCG para que hagan lobby ante Estados Unidos y pongan fin a esto lo antes posible. ¿Pero crees que existe el peligro de que en realidad estén empujando a esos países a una alianza contra Irán? Bueno, la premisa puede que no sea del todo correcta. No es necesariamente que estén intentando presionar a los países del CCG. Creo que lo que intentan hacer es demostrar a Estados Unidos que no podrán ganar, que son vulnerables, que todas sus bases, todos sus radares y todas sus capacidades en la región son objetivos legítimos, y que están bajo el control y posiblemente la destrucción del poder iraní, y por lo tanto deben rendirse. Ahora bien, si a los países de la región les importará esto o no, evidentemente están pagando miles de millones de dólares por esta protección. Sí, supongamos que Irán es capaz de degradar, no destruir, degradar el poder de Estados Unidos en la región. ¿Por qué le importaría esto a otro país del CFG? A mí esto no me preocupa demasiado. Si Estados Unidos no puede defenderse a sí mismo, quiero decir, simplemente demuestra que Estados Unidos es incapaz de defenderse, porque no están atacando a estos regímenes como tal. No atacaron a la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, ni a la Fuerza Aérea de Arabia Saudí, ni al batallón de Qarar. Fueron contra activos estadounidenses. Activos. Ahora bien, si los activos estadounidenses son degradados por misiles iraníes y ataques iraníes, entonces eso es una declaración contra Estados Unidos. Así que... Eso es. El principal objetivo de Irán es mostrar a Estados Unidos es que no pueden ni siquiera pueden defenderse a sí mismos o defender a sus aliados en ese sentido. Y si pueden hacerlo, ¿cómo van a derrotar a Irán? Y sabes, también hay algo muy importante. Así que estás siendo atacado por Estados Unidos. Vienen desde muy lejos, a veces desde Diego García, a veces desde Estados Unidos.
¿Sabes? Hablamos del B-52. Estamos hablando de que vienen desde Dakota del Norte. ¿Y ellos? Vienen desde Estados Unidos. Recorren todo ese trayecto, te atacan y regresan. Son enormes. Aviones. Y luego también tienes otras bases aéreas, probablemente en diferentes países de la OTAN, vete tú a saber, además de las regionales. Entonces, Irán, ¿qué se supone que debo atacar? ¿Cómo se supone que debo defenderme? Voy a defenderme de lo que está cerca de mí. Estas son bases estadounidenses. No son bases árabes, son bases estadounidenses. Así que cuando dices, ¿crees que la que está en Jordania, en Amán, que los jordanos no tienen ninguna influencia ni control sobre esto? Por supuesto, es una base estadounidense. No hay duda. ¿Crees que esas bases en Siria están controladas por el gobierno sirio o que el gobierno sirio tiene algo que decir al respecto? Por supuesto que no. ¿Crees que esas bases en Irak, bases estadounidenses en Irak, que los iraquíes realmente pueden dictar algo a los estadounidenses? Ni siquiera pueden acceder a su propio dinero. No sé si la gente lo sabe, pero todos los ingresos del petróleo iraquí, ¿Sabes? ¿qué es lo que se deposita? ¿Alguna vez, sabes, desde 2003, o sea, estamos hablando de un periodo de 23 años? Cada céntimo del petróleo iraquí se deposita en Estados Unidos, el tesoro. Si ese es el caso, ¿podemos decir que somos independientes? ¿Podemos decir que somos soberanos? Ni siquiera controlas tu propio dinero o tu propio presupuesto. Te dicen, por ejemplo, oye, ¿puedes liberar 100 millones de dólares porque tenemos esta estrategia? Ah, vamos a estudiarlo. Vale, podemos liberarlo. Entonces, lo que tienes aquí es un sistema de control, un sistema imperial de control sobre toda la región. Cuando Trump viene a esta región y dice, he recaudado, creo que está mintiendo de alguna manera. Miente como respira. Y cuando digo eso, quiero decir que miente cuando inhala y otra mentira cuando exhala. No solo eso, ahí van dos mentiras de golpe, pero cuando dice, he recaudado 5,1 billones de dólares, digamos que exagera tanto que solo recaudó 1 o 2 billones de dólares. Eso es una cantidad enorme de dinero, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que podría usar eso como palanca sobre todos estos países. De la misma manera que confiscaron 300.000 millones de dólares a Rusia cuando invadió Ucrania. Sí. 300 en Estados Unidos y 300 en Europa. Se fumaron 600.000 millones de dólares. Desaparecieron de la noche a la mañana de la riqueza rusa porque ellos la controlan. Así es como nos controlan. Nos controlan haciendo que, en primer lugar, para los países ricos, dijeron, tenéis que poner vuestro dinero excedente en nuestra economía. No podéis vender vuestro petróleo, esto es el petrodólar, salvo en dólares. Y por eso pueden imprimir tantos dólares como quieran. Ni siquiera tienen que imprimirlos. Simplemente añaden ceros en los bancos y sin ninguna consecuencia. Tienen una enorme capacidad de presión con eso. Y para los países pobres simplemente os cargan de deuda. Así que os dan tanta deuda que no podéis hacer nada. Si eres un país desarrollado, pero no eres un país rico, te dan el dinero justo para mantenerte alerta. No puedes hacer nada, no puedes interferir. Y así es como quieren ser la potencia hegemónica. Así es como quieren que Israel se convierta en la potencia hegemónica de la región. Y tienes a estos otros países, ya sabes, Irán y algunos de estos. Grupos que decían, no vamos a aceptar eso. Vamos a tener un eje de resistencia. Es decir, vamos a resistirnos a ser controlados por Israel, por Estados Unidos y sus aliados. No vamos a aceptar que esto sea así, de eso va todo esto. Esto trata de la liberación del ser humano en esta región. Aquellos que quieren tener esta vida cómoda y quieren formar parte del eje sionista. Entonces tienen que aplaudir lo que están haciendo Estados Unidos e Israel. Y aquellos que quieren emanciparse, liberarse, los que quieren ver una soberanía real, una independencia real, entonces tendrán que decir, no podemos aceptar esto. Porque imagina, vamos a imaginar, y creo que mucha gente se está dando cuenta de eso. Imaginemos por un momento que Irán queda devastado, derrotado, desmembrado. Ya no tenemos un régimen que esté dispuesto a luchar por su autodeterminación, por su independencia o soberanía. ¿Qué pasa entonces? ¿Se convertiría simplemente en uno de esos estados? No. ¿Uno de esos estados árabes? Es más que eso. ¿Jack? Un día de campo para Israel. Israel estaría a cargo de toda la región. Déjame explicarte lo que eso realmente significa. ¿Qué quiere Israel de la región? Bueno, Israel es un estado colonial de colonos. Fue establecido.
basado en este mito de que tienen un pueblo sin tierra, que necesita una tierra sin pueblo. Vendieron esta idea a Occidente, y Occidente pensó que era algo que podían apoyar, porque así podían resolver dos cuestiones. Por un lado, lo que llaman la cuestión judía en Europa y la cuestión oriental. La cuestión judía significaba: no sabían qué hacer con su excedente de judíos, debido al racismo y los prejuicios de los propios europeos contra sus judíos. Y no podían deshacerse de su antisemitismo, y siempre tenían ese problema. Y después de Westfalia, y tras la era de la Ilustración, y después de la integración de muchos grupos en las sociedades europeas, el antisemitismo persistió, especialmente incluso en Europa del Este. Y tienes la cuestión oriental, que esta región, incluso cuando la controlan, siempre volverá a levantarse. Siempre podrá volver, y así lo hicieron a través de los cruzados y otros. Y por eso necesitamos hacerlo. Así que su solución fue decidieron abrazar la idea sionista e implantarla en medio, en el corazón del mundo musulmán, para asegurarse de que este mundo musulmán siempre estuviera dividido, agotado, fragmentado, incapaz de recomponer las piezas que nos impusieron, especialmente en el mundo árabe, este sistema de estados-nación que ellos habían desarrollado después de Austria. Y han estado apoyando este proyecto hasta el punto de querer asegurarse de que sobreviva. Ahora, para que ese proyecto sobreviva, veamos lo que significa, porque hay 7,2 millones de judíos sionistas en Palestina, en medio de una zona de 600 millones. Si sumas a los árabes, los turcos, los persas y los kurdos, son unos 600 millones de personas. En realidad, no pueden sobrevivir, salvo que logren dividirlo en partes, que vayan en contra de cualquier intento de unificación. A ellos. Cualquier intento de unidad, de desarrollo científico, de modelo civilizacional, de una representación democrática real que contemple las aspiraciones y esperanzas de la gente de estar unida, o de establecer su propia civilización y modelo, o incluso de prosperidad económica fuera del modelo occidental. No lo permitirá. Así que Israel está ahí como ejecutor para asegurarse de que esta región siempre esté fragmentada, débil, dividida, incapaz de lograr cualquiera de estas cosas. Así que mira todos los problemas de hoy. Mira Sudán, por ejemplo. Entonces, obtuvo su independencia del Reino Unido el 1 de enero de 1956. En menos de un año había una unidad del Mossad, otra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre cómo dividir Sudán en norte y sur. Estuvieron trabajando desde 1957 hasta 2010. Fue entonces cuando el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, al visitar Israel en la pista de aterrizaje con Netanyahu, dijo: si hay una persona a la que deberíamos estar agradecidos, a la que deberíamos mostrar gratitud, es a él, que trabajó incansablemente, a conseguir nuestra independencia. Esta persona, y él fue el jefe de estación del Mossad en Yuba durante muchos años. Si miras el intento de establecer un estado kurdo, a ellos no les importan los kurdos, pero esto es muy importante para ellos, porque puede ser una barrera entre los árabes, y si lo consiguen, entonces pueden dividir a las naciones musulmanas. Así pues, el plan de Israel es dividir el mundo musulmán en entidades pequeñas e insignificantes, para que Israel pueda llevar adelante su proyecto del Gran Israel. Sí, y puedes buscarlo. Hubo un estudio que se realizó en abril de 1982. Ahora, puedes buscarlo en Internet con una traducción completa al inglés realizada por el profesor Israel Shahak en la Universidad Hebrea. Se llama Plan Oded Yenon. Plan Oded Yenon. ¿Qué es? Es que dijo en ese momento, porque iban a entregar el Sinaí a Egipto. Y hay una razón por la que hicieron eso. Podemos hablar de ello si quieres, pero básicamente él dice que la única manera en que Israel puede sobrevivir es fragmentando esta región en diferentes comunidades étnicas y religiosas. Por eso, Israel está muy, muy preocupado y está presionando para crear un estado druso en Siria. De hecho, quiere dividir Siria en 4 partes. Estado druso, estado suní, estado alawita y un estado kurdo. Están presionando mucho para conseguirla. Así que este es el objetivo principal. Lo intentaron en 19, en 1783 intentaron conseguir que el Líbano fuera maronita para poder firmar con ellos, y por supuesto eso fue derrotado.
Así que el objetivo principal de Israel es dividir toda la región en pedazos en los que sea la más fuerte. Israel será la más fuerte, y todos ellos necesitarán su protección, especialmente las minorías. Eso es muy importante en el pensamiento estratégico israelí. Así que si observas todos los diferentes problemas de cómo se está fragmentando toda la región, encontrarás manos sionistas por todas partes. Ya sea en Libia, este y oeste, ya sea en Sudán, no solo sur y norte, sino ahora también el oeste con Darfur. Si miras en Yemen, sabes su alianza, obviamente, con algunos regímenes árabes, y el intento de fragmentar diferentes regiones en Siria y Líbano e Irak, cómo influyeron en la guerra de Irak, y todo el objetivo en ese momento, esto era importante. Pero siempre fue Turquía la que impedía el establecimiento o la aparición de un Estado kurdo, porque esto es una amenaza existencial para Turquía. Así que Turquía siempre ha tenido un veto sobre esto, pero su plan original para Irak era un Estado chií, un Estado suní y un Estado kurdo. Y por supuesto, ahora esto es de facto así. No lo es de jure, pero es muy difícil convertirlo en 3 estados reales. Pero en realidad, si lo miras, eso es lo que acabó ocurriendo. Ahora, encontraremos manos sionistas en todo. Si miras en Baluchistán, el problema de Baluchistán en Pakistán, también encontrarás manos sionistas. Así que, este es el kit de la cuestión. No lo permitirán. Esta región avance realmente de ninguna manera significativa. Mira lo que están diciendo. Irán, no puedes tener enriquecimiento. Irán, no puedes tener tecnología de misiles. Turquía, te estás volviendo demasiado poderosa. Esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tienen miedo. 7 millones de personas. Si cualquiera de estos poderes, porque son ladrones. Robaron la tierra. Y un ladrón siempre está mirando por encima del hombro. Dicen, vale, si te vuelves lo suficientemente poderoso, vendrás a por nosotros. No vamos a permitirlo. ¿El mundo musulmán permite esto? Con 600 millones, la gente se deja controlar. Esto es lo que está en juego. Por eso persiguen a Irán, pero no se detendrán allí. Si hoy acaban con Irán, mañana será Turquía. Y después irán a por otros lugares también, para asegurarse de que esto suceda. Ahora incluso ellos hablan abiertamente de una tierra de la noche del Éufrates. La gente decía, esto es una teoría de conspiración. ¿De qué estás hablando? Bueno, está bien. Pero hoy incluso hablan de ello abiertamente. Sí, tú. Ya sabes, esta es la situación, este es el peligro. ¿Entonces tú lo crees? Cuando hablamos de la estrategia de Irán es contraatacar. Una de sus herramientas más eficaces es la forma en que ha perturbado la economía mundial. Quiero decir, creo que hoy el petróleo crudo está a $90 el barril. Es un máximo sin precedentes. El GNL ha sido interrumpido desde Qatar y el GNL, por supuesto, suministra quizá el 40% del gas de Reino Unido. ¿Sabes? Así que está creando un caos en los mercados energéticos de todo el mundo. El estrecho de Hormuz está, en la práctica, cerrado, aunque los iraníes no lo hayan cerrado físicamente. Pero, en efecto, el seguro internacional, el seguro de transporte marítimo, es ahora tan imposible debido al conflicto. Los barcos no se van a aventurar en ese terreno, es decir, en esas aguas. Así que me parece que se está produciendo una gran perturbación en la economía mundial. Y esa es una respuesta que los estadounidenses simplemente no vieron venir. ¿Estoy en lo cierto al decir eso? En primer lugar, están permitiendo el paso a los petroleros chinos y rusos. Bueno, pero prohíben que entre nadie más. sí. Así que, obviamente, es una táctica que funciona en beneficio de sus socios o de sus socios aliados. Pero, por supuesto, eso es una estrategia, porque lo que Irán básicamente está diciendo es que no van a aislarnos ni a matarnos mientras observamos. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para asegurarnos de que todos sientan ese dolor. Esta guerra no debería haberse librado en primer lugar. Y la única manera de acabar con esto es que todos sientan el dolor. Y perseguir a los agresores y hacer que detengan esta agresión. Eso es básicamente porque el problema aquí es que no puedes. Realmente no tienes una estrategia para poner fin a esta guerra. Porque Estados Unidos es una superpotencia que no acepta la derrota fácilmente. Así que esa derrota tendrá que llegar a través de la presión. Porque derrotarles militarmente es una situación relativa. Porque al final pueden escalar el conflicto. Pueden seguir adelante y tienes que recorrer la escalera ascendente hasta el Firá. Sí. Y pueden atacarte con todas esas municiones, con toda esa fuerza destructiva. Sí. Y no les importa. A ellos no les importa. Mataron a 3 millones en Vietnam. ¿Les importaría matar a 500.000 en Irán? No lo creo. Ya, seguramente perdieron en Afganistán en el 11. Sí, siguieron 10 años más. 20 años.
Sí, sí que tienes que aumentar el coste. Y a través de una guerra de desgaste, pero también repartiendo ese dolor entre todos. Así que todo el mundo estaría gritando a pleno pulmón. Todo el mundo va a estar gritando a voz en cuello: ¡parad esta guerra! Porque si vamos a depender solo del pueblo estadounidense para ver si Trump sería destituido, eso no va a funcionar. Quiero decir, mucha gente va a condenar la guerra y a manifestarse, pero eso no la va a detener. Ya hemos visto esta película antes. No funciona. Pero si todo el mundo siente ese dolor, desde luego las cosas serían diferentes. Ahora, cuando miras la economía mundial, los estadounidenses no se van a conmover porque hayan muerto unos cientos de personas, o por cuestiones morales, por autoridad o por sentimiento de culpa, pero se van a mover cuando tengan que pagar 5, 6 o 7 dólares por galón de gasolina, porque no pueden permitírselo. Y dirán, ¿por qué estoy pagando 5 o 6? Quiere decir, ayer estaba pagando 3 dólares, ahora estoy pagando 7. ¿Por qué? ¿Por culpa de Netanyahu? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes, Tant? Van a empezar a hacer preguntas. Esa es la verdadera presión. Eso no se logrará sin el cierre del estrecho de Hormuz. Y Trump dice que voy a tener una escolta naval para estos petroleros. Déjalo intentarlo. Esta es la prueba real. El mundo entero debería verlo así. ¿Quién está ganando? Tu primera pregunta. ¿Es Donald Trump? ¿Es capaz de escoltar realmente a los petroleros desde la región del Golfo a través del estrecho de Hormuz hacia afuera, que son unos 20? Entonces cumple su palabra y está ganando. Si es incapaz de hacer esto, entonces está perdiendo a lo grande, no perdiendo en el campo de batalla, sino también económicamente hablando. Sí, así que hablas de 90 hoy. Solo espera que llegue a 200 o 300. ¿Qué van a hacer al respecto? No hay nada que puedan hacer. Pero hay otra cosa a la que también acabas de aludir, y creo que es muy importante señalar, que es que en el pensamiento estratégico, esto también podría haber sido un trasfondo de lo que está ocurriendo. Ahora está controlando el petróleo de Venezuela, aunque sea crudo y sucio, sigue siendo una cantidad considerable, más de 300.000 millones de barriles. También quería controlar el petróleo de Irán. ¿Sabes? Una de las cosas, decirles a los iraníes que no vendan petróleo a los chinos. ¿Por qué? Porque está intentando tener influencia sobre los chinos. Sí que piensan que esto es otro activo estratégico para él. Sí. Entonces, ¿por qué crees que los chinos han estado aparentemente muy callados respecto a esto? Quiero decir, ya sabes, es ese viejo dicho de Napoleón: si tu enemigo está cometiendo un error, déjala que siga adelante. Lo entiendo. Pero los chinos no están condenando. Quiero decir, ayer recuerdo haber escuchado un discurso del ministro de Asuntos Exteriores chino. Y sonaba muy moderado y muy suave respecto a este asunto. ¿Por qué cree usted que los chinos no están haciendo protestas en la medida que se esperaría de alguien que, ya sabe, un país que compra casi el 100% del petróleo de Irán? Creo que la gente no debería tomar demasiado información de lo que dice la gente. Pienso que deberían tomar mucha información de lo que hacen. Bien. ¿Qué están haciendo los chinos? Creo que los chinos no quieren que Irán pierda. Si Irán pierde, China tendrá que pagar un precio muy alto. Y luego, cuando ves que tu némesis comete errores, no lo ayudas a detener esos errores. Es decir, los estadounidenses han cometido muchos errores estratégicos. Los chinos son muchísimos. Ya sabes, me alegra ver que esto continúe durante tanto tiempo como puedan, porque eso les da mucho tiempo para ponerse al día. Al convertirse en su propia doctrina Monroe en el este de Asia. Pero de todos modos, creo que los chinos están ayudando a los iraníes. Sin duda, existe una alianza tácita ahí, no solo en cuanto al suministro de armas, sino también en términos de inteligencia e información. Oímos hablar de ello, pero nadie conoce realmente toda la historia. Es muy difícil. Probablemente estos son secretos de Estado. Y lo mismo ocurre con Rusia. Creo que eso se da por hecho. Es de interés para la seguridad nacional, tanto de China como de Rusia, que Irán se mantenga fuerte y forme parte de su alianza. Y si Irán cae, y si Irán pierde, ellos estarán entre los mayores perdedores de la región. Porque no solo Irán, no solo China perderá una fuente de petróleo muy importante, que además es muy barata, muy asequible. Y se les paga en bienes, ni siquiera en dinero. Pero probablemente también tendrán acceso nulo a esto, o serán extorsionados para conseguir una parte. No creo que China esté deseando que eso ocurra.
Así que el hecho de que China no haga mucho ruido, esa es la naturaleza de su diplomacia. Normalmente no lo hacen. Normalmente no hacen ningún ruido sobre nada, pero hay que fijarse en sus acciones y en cómo hablan con los iraníes, ¿sabes? Que dirían que están satisfechos con su relación, aunque a veces se sientan frustrados en ciertos aspectos de la misma, pero en general están satisfechos. ¿Y no crees que los iraníes estén buscando una vía de escape? Porque hay especulaciones ahí fuera, en los comentarios políticos, en las comunidades de analistas y políticos, de que ambas partes, Trump, tiene impaciencia. Y los iraníes nunca se han enfrentado realmente a los estadounidenses de esta manera, tan directamente. Así que ambas partes están buscando una vía de escape. Y hay conversaciones en Ginebra. Los omaníes están intentando, reunir a las partes. ¿Crees que los iraníes buscarán una vía de escape o debemos fiarnos de las declaraciones públicas de los funcionarios iraníes, donde han dicho, adelante, ya sabes, si hay una invasión terrestre, os estamos esperando? ¿Cómo podemos entender la mentalidad de los iraníes en este momento? Bueno, te lo puedo decir ahora mismo, no hay absolutamente nada. Interés por parte de los iraníes en llegar a ningún tipo de acuerdo negociado. Eso no significa que no haya elementos dentro del régimen que quisieran que esto se detuviera. Ahora, tenemos que entender, para comprender esto, necesitamos entender las dinámicas dentro del régimen. En el régimen, odio usar esta palabra, pero en el cuerpo político de Irán. Irán es un país, ese es otro problema que tienen los estadounidenses. No hablo de los estadounidenses en general, hablo del liderazgo que dirige Estados Unidos hoy en día. Ellos completamente malinterpretan a Irán, no entienden Irán en absoluto. No parece que no haya ciertos elementos dentro del Pentágono, la CIA, el mundo académico, quizá incluso diplomáticos de carrera que entienden perfectamente Irán y lo saben o desearían no poder hacerlo. Pero fuera de esta burbuja. Sí, fuera de ese diseño hay influencia, pero los actuales no lo entienden en absoluto. Dime. En absoluto. Así que es muy importante que preparemos el terreno para entender cómo se toman las decisiones en Irán. Irán está compuesto por muchas instituciones y probablemente tienen el sistema de pesos y contrapesos más riguroso del mundo cuando se trata de la toma de decisiones. Nunca he visto algo igual. Ni siquiera en Estados Unidos, donde la mayor parte está controlada por el presidente y el poder ejecutivo. Tampoco ocurre en Rusia. No ocurre en China ni en ningún otro país importante. Tienen todas estas instituciones que se supervisan unas a otras. La gente piensa, tienes a alguien llamado líder supremo que decide todo. Eso no es cierto en absoluto. Sí, por supuesto, va a intervenir en las decisiones más importantes. Pero él no toma esas decisiones. Así que lo que hay son 9 instituciones diferentes que se supervisan entre sí. Sabes, tienes un parlamento, tienes un poder ejecutivo, tienes un poder judicial, que son las 3 ramas típicas del gobierno, y luego tienes otras instituciones que lo supervisan. Y luego tienes al líder supremo, que se supone que representa la unidad del país y se supone que debe ser el símbolo de la ideología y de lo que significa ser una revolución. ¿Conoces los objetivos de la revolución islámica cuando comenzó hace 47 años? Que él representa eso, y luego tiene las instituciones que lo protegerán. Esto, que para ellos es el valor moral, es la encarnación ideológica y filosófica de lo que representa el país. No se trata simplemente de un país que intenta avanzar en el objetivo de ciertas clases dominantes dentro de la sociedad, ya sea la clase rica, la clase capitalista o esta o aquella. Esto es algo mucho más que eso. Así que esto es lo que hay. Entonces, lo único que tienes ahora es que dentro de eso tuvieron que crear 2 instituciones militares. ¿Sabes cómo los estados, después de Australia, básicamente monopolizan la violencia? Así que, básicamente, cuando tienes un país y tienes un ejército, ese ejército al final va a dictar. Si se descontrola, puede llevar al país en cualquier dirección. Y peor aún, si llega a estar controlado por una influencia extranjera, o una entidad extranjera, o una potencia extranjera, puede llevarlo completamente en otra dirección. Así que los iraníes se preguntaban, porque ¿cómo vamos a proteger nuestra revolución, los valores morales, lo que representaba, lo que significaba ser una república islámica? ¿Cómo vamos a proteger eso?
Así que tienen esta idea de que vamos a tener un ejército, y el objetivo principal del ejército es proteger las fronteras. Y luego vamos a crear una guardia revolucionaria islámica que protegerá a nuestra revolución. Así el ejército nunca podrá tomar el control del país. Ahora tienes esto, y entonces fueron allí, y por supuesto no quiero entrar demasiado en esto, pero crearon esto. Y luego tienes una clase política dentro del régimen, en la que ciertas personas ven a Irán dentro de un sistema de Estado-nación, que eso influye más en su pensamiento estratégico. Y otros que piensan en Irán como un modelo para la umma islámica, en la que existen problemas más profundos dentro de la umma, que necesitan ser abordados e Irán debe desempeñar su papel, y el más importante de ellos es el problema de Palestina. Así que estas son dos tendencias diferentes. Una ve el papel de Irán de forma más interna, y que han estado pagando muchos costes, han sufrido muchísimo por esto, y otros consideran que ese sufrimiento merece la pena, porque estamos siendo un modelo para el mundo musulmán. Así podemos alcanzar nuestra independencia y soberanía y desafiar a nuestros enemigos. Así que estas dos tendencias siempre están presentes. Y a veces el presidente proviene de esta tendencia, otras veces de la otra. Así que esta competencia que se da entre ambas es lo que a veces confunde a la gente sobre, ya sabes, la política de Irán. Pero no confundamos el hecho de que, ya sabes, no es difícil dividir, ¿vale? Obviamente, aquellos que se autodenominan reformistas o que tienen una visión más interna o están más centrados en lo que es el interés de nuestra nación, de la nación iraní, no significa que vayan a abandonar Palestina, pero le dan menos énfasis a ello. Ahora, las personas que cuentan con el apoyo de la Guardia Revolucionaria Islámica están más metidas en el tema de la umma, ¿verdad? Así que Irán no es una sola tendencia. Hay varias tendencias, así que cuando decimos Irán, 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 tenemos que saber de qué estamos hablando. Ahora, quien venga y ocupe el puesto mañana marcará la tendencia, dará más énfasis. El actual presidente de Irán está más inclinado hacia los reformistas, personas como Ali Larijani. Probablemente él está en el otro banda. Así que tienes todo esto. Así que todos ellos están tomando decisiones. Y estas decisiones, al final, van a formar parte del proceso de toma de decisiones. Quiero decir solo una palabra aquí, sobre un libro que salió, creo, en 2022. Un libro muy interesante, de uno de los pensadores políticos probablemente más importantes de nuestro tiempo. Su nombre es, quiero decir, ahora es muy famoso, John Mearsheimer. sí, Y el nombre del libro es ¿Cómo piensan los estados? ¿Cómo piensan los estados? Creo que tiene un subtítulo, algo así como la racionalidad en la toma de decisiones en la política exterior. Y él plantea esta teoría, que me parece muy relevante, y dice, ¿qué es la racionalidad? Y la toma de decisiones y la política exterior. Dice que tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición es que, como responsable de la decisión, debes tener sobre la mesa todas las teorías. Cuando tomas una decisión que está relacionada con este asunto, y tiene que ser una teoría creíble, no puedes tener temores que no sean creíbles. Y luego en el libro da 14 ejemplos diferentes. 10 en los que la gente pensaba que eran decisiones no racionales, él demuestra que sí eran racionales, y 4 en los que la gente pensaba que eran racionales y en realidad eran irracionales. Así que dijo, tienes que tener teorías racionales cuando nos sentamos a hablar. Y luego el responsable de la decisión tiene que cumplir la segunda condición, tiene que escuchar a todas ellas. Déjales, ya sabes, que lo debatan, déjales, que lo resuelvan, que lo discutan hasta el final, y entonces él puede tomar la decisión. Así que el punto que intento señalar es que esto está ocurriendo. Irán permite esto porque siguen nombrando a diferentes personas en estos distintos consejos a medida que avanzan. Así que cuando vienes y dices que adoptaron esta estrategia, verás que esta estrategia tiene mucho sentido. Irracional porque ya se ha debatido, se ha discutido, se ha llevado de un lado a otro. Así que cuando vienes y preguntas, ¿y cómo se toman las decisiones en Irán? Se hace a través de un sistema muy sofisticado. Ya sabes, he intentado darte una idea de ello. Pero al final depende. Si se trata de seguridad nacional, hay un Consejo de Seguridad Nacional, y ellos toman las decisiones. Y luego están todos.
La Guardia Revolucionaria está allí, el ejército está allí, el Poder Judicial está allí. El líder supremo supervisa este proceso para asegurarse de que se haga correctamente. Y si algo sale raro o mal, él los hará volver. Por ejemplo, él emitió su fatwa. No vamos a tener un arma nuclear. ¿Significa eso que cada iraní? Por supuesto que no. Pero él impuso esa condición. No vamos a desarrollar un arma nuclear. Occidente no le creyó, pero podrían arrepentirse si alguien revoca esa fatwa y les causa problemas reales. Pero si eso ocurre o no, no lo sé. Pero volviendo a esto, la toma de decisiones en este sistema que ellos crearon es extremadamente compleja, complicada, muy metódica, y luego les da resultados. Gracias, señor. Quiero decir, eso es interesante. Solo quiero preguntar una cosa, la verdad. Quiero decir, nosotros en este programa, desde hace tiempo, hemos sido muy críticos con todos los gobiernos musulmanes y la forma en que han actuado respecto a Gaza y en general cómo actúan, e Irán no ha sido una excepción en eso. Quiero decir, sí, por supuesto, hay tendencias reformistas y también, ya sabes, tendencias más revolucionarias, y la tendencia revolucionaria, sabes, como has dicho, tienen un énfasis más fuerte en la UMA. Pero, ya sabes, eso no se ha visto reflejado en los últimos 10 o 20 años. Quiero decir, si solo miras las acciones de Irán y sus milicias en Siria, o sus acciones en Irak, han cometido crímenes horribles contra la gente, han matado de hambre a personas, han cometido crímenes como los que han cometido los israelíes. En Gaza, algo análogo a eso, ¿verdad? Así que esa columna vertebral moral de la que hablas, del régimen, pues de alguna manera esa columna vertebral moral desapareció durante este último periodo, donde parece que, por el bien de la política exterior nacional y para construir profundidad estratégica en la región, comprometieron algunos de esos primeros, se podría decir, postulados de la revolución, que era mucho más panislámica de lo que terminó siendo. Quiero decir, no necesitamos profundizar demasiado en esto, pero siento que no. En realidad, esto es muy importante y necesito repasarlo. Porque si no entendemos la escena, terminaremos con conclusiones erróneas. bueno, Tengo 2 puntos que aportar aquí. El primero tiene que ver con algo que acabamos de aprender recientemente. Hubo una correspondencia entre Yes y War e Ismail. Sí, ahora tenéis al máximo responsable de Hamas afuera y al máximo responsable del gas. Los israelíes lograron capturar computadoras de Hamas y publicaron alrededor de 30 documentos. sí, La mayoría de ellos databan de 2021 en adelante, incluido 2023, y muchos de ellos también tenían que ver con lo que sucedió. Ya sabes, una vez que los lees, te metes en la mente de un senior. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué tenía en mente? ¿Y cómo la tomó? sí, Y es muy importante, obviamente. No tengo tiempo para repasar cada aspecto del mismo, pero lo importante es el papel de Irán aquí. Porque él estaba hablando, y es por eso, dicho sea de paso, que Israel fue a asesinar a ciertas personas. Porque obviamente ellos fueron parte de lo que pasó. Así que él da 3 escenarios. Y el escenario 1, 2 y 3 fue lo que realmente ocurrió el 7 de octubre. sí, El escenario 1 y 2 tenían que ver con la implicación de otras potencias. Eso ya sabes, como Hezbollah, los hutíes y otros, a los que él intentaba involucrar. ellos quieren. Todos juntos atacar a Israel. Y luego dice que quería convencer a los iraníes de participar, o al menos de apoyar esto. Ahora, Ismail Haniyeh de hecho respondió. Él fue allí y habló realmente con los iraníes. Por eso los iraníes, Netanyahu y otros, van a por los iraníes porque creen que forman parte de esto. Así que los iraníes, y luego él le da una cifra concreta. Ya sabes, como $15 millones al mes o algo así, como $90 millones. Quiere liberar Palestina con $90 millones. O al menos atacar. Así que la cuestión es hasta qué punto Irán estaba comprometido a apoyar a Palestina. Eso estaba ahí. Se puede observar en que se les entregaron $millones. Sí, ellos recibieron apoyo, aunque Irán dijo, no vamos a aceptar este plan. Sí, pero lo pensaremos. Pero Siria. ya llegaré a eso. Mi siguiente punto. Sí, Ese sería mi siguiente punto. Pero déjame terminar esto. Lo que intento hacer aquí, lo que intento mostrarte aquí, es su compromiso con Palestina.
No es retórica. su compromiso con Palestina. Ellos dieron, según estos corresponsales, sí, decenas de millones de ¿Dólares? sin duda, incluyendo, dijo, lo que queda son 45 millones, y prometieron pagarlo. Así que vamos a exponerlo. Ahora puedes volver y hablar con la gente de Hamás, y obviamente te contarán muchas cosas, en cuanto a cuánto ayudaron con los túneles, las aperturas y demás, y así sucesivamente. Ahora, cambiemos a dos principios. ¿Qué ocurre cuando dos principios chocan? El principio de la autodeterminación, de la independencia, o más bien, luchar contra la tiranía, y el principio de luchar contra Israel como la mayor amenaza. Porque normalmente la gente apoyaría esto. Entonces, ¿qué pasa si estas dos tendencias, o estas dos prioridades, o estos dos imperativos se enfrentan entre sí? ¿Qué tipo de postura tomarías? Ahora, no estoy defendiendo nada. Solo estoy exponiendo una explicación y un análisis. Después de Westfalia, tenemos lo que se llama el monopolio de la violencia por parte del Estado. Ahora, esto no significa que Westfalia lo creara. Ya existía esta violencia ejercida por quienes la poseían a lo largo de la historia, en la que la gente podía tener un estado significativo, pero se va demasiado lejos al manipular la violencia con un objetivo concreto. Eso no lo hace correcto, pero como monopoliza la violencia, la pierde. Ahora bien, yo personalmente cuestiono muchas de las cosas que la gran mayoría de la gente considera hechos probados, cuando se trata de profundizar en estos temas tan complejos. Porque he pasado mucho tiempo investigando como parte de mi trabajo de investigación. Entonces, ¿los iraníes no cometieron crímenes de guerra en Siria? Venga ya, no puedes pretender que te crea. Eso no es lo que he dicho. Lo que digo es que lo cuestiono. Pero puedes cuestionarlo. ¿Pero cuál es tu respuesta? Estoy tratando de leerlo. Sí. Solo da mi tiempo. Sí. Bueno. Pasaron muchísimas cosas allí. La pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién estaba detrás de ello? Sí. ¿Y qué pasó? No es que no haya sucedido o haya sucedido. Allí hay ciertas cosas que no ocurrieron, pero hay otras cosas detrás de las cuales sí hubo responsables. Así que cuando alguien dice, los iraníes mataron a 1,5 millones de sirios, eso es una broma. Los iraníes no mataron a 1,5 millones de sirios. Pero sí murieron cientos de miles. Escúchame. Quiero decir, ni siquiera he expuesto la teoría todavía. Sí. Así que la teoría aquí es que, como iraníes, hemos construido o estamos tratando de construir una arquitectura para enfrentar a Israel. ¿Dónde se enfrentó? ¿Israel? Sí, ya. Déjame terminar. Sí. Enfrentar a Israel. Y para lograrlo había que construir el Líbano. El Líbano es una parte muy importante de su estrategia. Sí. No se puede hacer esto sin un régimen de Bashar. No se puede hacer. No se puede hacer en absoluto. Sí. Así que ustedes se han aliado, aunque tengan diferencias con el régimen de Bashar. No es un régimen islamista. A él no le importa mucho nada de ti. Pero puedes manipularlo. Puedes usarlo. Puedes sobornarlo. Puedes aprovecharlo para avanzar en tu estrategia. Y él demostró que lo haría. Y, para ser justos, él nunca realmente renunció a la tierra, ni a nada de eso, como hicieron otros regímenes árabes, ni a la normalización, ni nada de eso, a pesar de las muchas promesas que podría haber conseguido. ¿Vale? Entonces tienes un historial. Sí. Ese récord se remonta a décadas atrás y ustedes fueron capaces de establecer una relación en la que pueden avanzar en esto. De repente llega la primavera. Ahora tenemos a todo el pueblo saliendo y están anhelando. Y por supuesto, Bashar, nadie va a defender el régimen de Bashar por ser brutal, tiránico, autoritario y utilizar todas esas tácticas. Nadie va a defender eso. Pero lo estáis utilizando porque básicamente vuestra prioridad es confrontar. El poder sionista y la presencia sionista en la región y construir toda la resistencia posible contra ese poder sionista. Y esto está funcionando, no solo funcionando. Liberasteis Líbano, el sur del Líbano, y en un momento llegasteis a una especie de paridad. En otras palabras, lograsteis disuadir a Israel durante muchos años, hasta obviamente la batalla reciente.
Entonces tenías eso, y ahora tienes dos principios en conflicto. Sí. Quiero preservar esta arquitectura y al mismo tiempo quiero apoyar a la gente sin comprometer esto. Esto es lo que pasó y nadie puede discutirlo. Sí, los sirios, como todos los demás pueblos árabes, tienen derecho a la autodeterminación. Sí. Tienen derecho a ser independientes. Tienen derecho a ser liberados de su tirano. Dictador. Tienen derecho a eso. Y nadie lo va a negar. Ahora mismo eres quien toma las decisiones allí. Mientras tomas estas decisiones, estás observando. El problema con la revolución siria es que muy rápidamente fue manipulada por las fuerzas que apoyan el statu quo actual y que apoyan a Occidente y a Israel. Los iraníes pudieron intervenir. Apoyado, o sea, estás haciendo... Bíblica. No estoy discutiendo, solo estoy describiendo. No, pero... ¿Crees que es... Doctor. Sami. Si no vas a escuchar, pues nada, ¿Eso no? a otro tema. No, lo único que digo es que lo entiendo. De verdad entiendo el punto que estás planteando, pero digo que los iraníes tomaron la decisión moral equivocada. Apoyaron a un dictador brutal. Podrían haberlo hecho, pero ese no es el punto que intento exponer. ¿Tenías que tomar decisiones en el momento? Sí. Estas decisiones, una te llevaba por un camino, otra te llevaba por el otro. Sí. Ahora es posible, por supuesto, que hayas tomado la decisión equivocada. No lo discuto, gracias, que tomaron la decisión correcta. Solo estoy describiendo que la decisión que tomaron es racional. La gente intenta argumentar que esto se basa únicamente en el sectarismo. Porque son chiitas, por eso hicieron esto. Porque son sectarios, por eso hicieron esto. Porque odian a los sunitas, por eso hicieron esto. Porque piensan que somos hijos de Yafid, por eso hicieron esto. Digo que no es así. ¿Pudieron equivocarse? Claro que sí. No es eso lo que discuto. Mi argumento es que hay una decisión racional detrás de esto. No. Pero nadie discute. Ahora bien, esa decisión racional podría haber sido la decisión correcta o la decisión incorrecta. Pero también debemos tener en cuenta que no todo lo que escuchamos es correcto. Porque pregunté a los sirios. ¿Sabes? Traje a sirios desde dentro. Les pregunté a muchos de ellos. Porque estoy muy preocupado, obviamente, como persona, si este es el caso. Pero mucha de la información, parte de ella es cierta y parte de ella no es en absoluto cierta sobre lo que nos están contando. ¿Y quién está realmente detrás de esto? Porque ahora tienes todas estas fuerzas del sectarismo, de la fragmentación, de las potencias imperialistas, de los israelíes, de los sionistas, de todos ellos presionando en esa zona. Mira, te puedo decir, por ejemplo, una persona que antes era alguien muy decente. Él fue la primera persona elegida como primer ministro del exilio sirio, me lo dijo él mismo. Fue elegido desde la oposición para liderar el gobierno sirio. Y me dijo, después de que fui elegido, creo que eran como 33 personas o algo así, quien estaba a cargo de toda la operación era el jefe de inteligencia saudí. No le caía bien porque no podía controlarme. Eso es lo que él me está contando. Así que fue allí y sobornó a cada una de las personas para que pudieran volver a votar. Así que volvieron a votar y eligieron a alguien que estaría bajo su control. De algunos de estos regímenes, de algunas de estas fuerzas, y él fue destituido. ¿Eso es la voluntad del pueblo sirio o es la voluntad de alguien más que secuestró esa revolución? Seguro que había tintes revolucionarios. Estás definido. Entonces, eres Irán, estás ahí sentado y observas, dices, vale, estos revolucionarios que son muy masones, si están controlados por otros, y vienen. Porque, escucha, yo estaba en Washington en ese momento. Sí. Y vi a alguien que hablaba en nombre de la revolución en el Congreso, diciéndole al Congreso, gente, tomen Golden Heights, saquen a Bashar. Bueno, ahora puedes argumentar que esto es solo retórica, y está bien. Pero repito, no estoy defendiendo nada, solo os digo, tendréis que tomar decisiones. ¿Voy aquí o voy allí? Bueno. Así que el punto es que esta es una decisión racional, podría ser un error. Podría estar equivocado. No soy. Debatiendo su corrección. Nadie discute que fue una decisión irracional. Ni siquiera estoy diciendo que fuera puramente sexual. Sectario, tal vez se utilizó una retórica sectaria, pero la retórica sectaria fue utilizada por muchos lados, ¿verdad? La cuestión no es esa, sino que Irán cometió crímenes horrendos en Siria y mató a decenas de miles, si no cientos de miles de personas. Y es Hezbollah. Y... No creo que eso esté establecido.
de manera concluyente. ¿Mío? Que esta es la afirmación de la oposición, que no voy a negar, pero tampoco voy a aceptar fácilmente. Tendré que revisar los datos. ¿Por qué digo esto? Porque también estoy escuchando a sirios, no estoy escuchando a iraníes. Entrevistamos a tantos sirios. Por supuesto que no lo han tonado. Pero sabemos que hemos entrevistado a sirios comunes en este programa. ¿Quién vio, quién sintió los efectos violentos de las milicias iraníes y la forma en que actuaron las milicias iraquíes, Hezbollah, mercenarios iraníes y cómo actuaron? No estoy discutiendo que ocurrieron atrocidades. Escribió sobre esto. Condeno esto. ¿Qué? Lo que digo es el hecho de que, digamos, los iraníes cometieron cientos de miles de millones. Esto es lo que creo que no se ha demostrado. Sí, ha habido atrofilares, ha habido muchísimos problemas. Y la gente tiene que pagar un precio por esto. ¿Establecemos esto? Como dice la gente, ya sabes, los turcos mataron a 1,5 millones de armenios. Lo establece mediante comisiones de investigación cuando la gente no tiene un interés personal en esto. La única lealtad es hacia los hechos. Y yo estoy a favor de eso. Vamos a establecer esto. Y luego, si alguien cometió un error, tiene que pagar por ese error. Pero cuando haces afirmaciones generales y piensas que esto es exactamente cierto, ¿sabes? Yo cuestioné eso porque pregunté, ¿sabes? Una vez estuve metido en esto, tenía un amigo sirio que me dijo, te quiero, ¿sabes? Y todo eso, pero tengo un problema con esto. Y entonces empezó a hablar de esto. Y yo dije... Y él me estaba contando una historia trágica en la que dijo, Hezbollah mató a este chico en el 17. Le dije, vale, ¿cómo sabes que es de Hezbollah? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Su acento era libanés. ¿Yo? Dijo, vale, ¿quién has? Eso es todo. Lo dije porque su acento era libanés, ¿sí? Usted concluyó que Hezbollah era... Es posible que sea Hezbollah, pero esa es la base de Hez, porque de alguna manera el acento de la persona que mató al niño era libanés. Concluyó que esto debe haber sido... Entonces, lo que digo es que a veces no somos rigurosos. Y lo que digo es, simplemente hay que ser rigurosos, pero ya sabes, mira lo que está pasando hoy en Siria. Quiero decir, ese miedo en realidad es cierto. Porque ahora hay una completa, obviamente, esto no es la acción. Está pasando aquí. No, mira, lo agradezco. Y creo que aquí vamos a discrepar. Quizá en lo moral. Quiero decir, creo, ya sabes, creo. No estoy excusando ningún fallo moral por parte de ningún régimen. El régimen iraní, como cualquier otro régimen, comete errores. ¿Lo qué? Digo, es que realmente tenemos que mirarlo de una manera muy objetiva, en vez de ser emocionales y sectarios. Y creo que hay mucho, y no es que, quiero decir, también he conocido a algunos iraníes que son muy críticos. Sí. No solo dentro del régimen. Exacto, sí. Dicen que gestionamos Siria de forma equivocada. Sí. Deberíamos haberlo gestionado de otra manera, lo cual está bien. Dije, vale, lo agradezco. Sí. Pero lo que intento decir es que a veces dejamos que los demonios del sectarismo se apoderen de nosotros. Sí. En vez de buscar la comprensión para que podamos llegar a conclusiones correctas. ¿Y si tienes razón? ¿Y si realmente eran sectarios? Obviamente, entonces yo tendría un enfoque completamente distinto, ¿verdad? Así que no voy a tomar ese camino, esa vía, a menos que lo verifique por mí mismo. Si hicieron eso por sectanismo, entonces obviamente me indignaré. Así que tengo que investigar por mi cuenta. Tengo que ir e investigar todas las posibilidades para asegurarme. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Si hay una manera racional de hacerlo, de entenderlo, y también de distinguir el bien del mal, entonces obviamente, quiero saberlo. Pero si hay una interpretación diferente, eso me llevará por otro camino. Por eso algunas personas dicen hoy que no hay diferencia entre el sionismo y los iraníes. Son todos iguales. Que se maten entre ellos. Bueno, esa es una propuesta muy peligrosa. Por supuesto que sí. Entonces, lo que quiero decir es que si realmente crees que te persiguen porque eres sunita o porque eres esto, entonces obviamente esa es la posición que vas a adoptar. Pero, ¿qué pasa si estás equivocado? No son eso. Entonces, ¿hacia dónde llevamos a los nuestros? Simplemente pienso que eso es. Creo que las cosas racionales y las cosas sectarias son un poco un hombre de paja, respectivamente. Doctor, Sami, no es como si Irán hubiera podido hacerlo por razones puramente estratégicas. Ese no es el punto. No se trata, ya sabes, de si estuvo motivado por el sectarismo o no.
Pero creo que la realidad es que, independientemente de las cifras, Irán cometió algunos crímenes horribles y apoyó a ese horrible dictador. Y en nuestra búsqueda por darle sentido a la realidad actual, De nuevo, estás haciendo una propuesta que quería examinar. Sabir, Me gustaría que eso se examinara porque no lo voy a dar por sentado. Todas estas cosas, todas estas asociaciones en Europa surgieron allí. Muchas de ellas están relacionadas con la CIA. ¿bien? Así que no voy a tomar solo sus palabras, ya sabes. Quiero ver. He visto algunas personas que parecían muy sinceras y al final tenían conexiones sionistas. No puedo aceptar eso. Pero al mismo tiempo tampoco voy a aceptar el otro punto de vista. Lo que digo es que necesitamos examinarlo para asegurarnos de que es lo que parece ser. Pero también nuestra comprensión del problema palestino es errónea. Déjame simplemente... Adelante. Sí. Le digo a la gente, la centralidad de la cuestión palestina no tiene nada que ver con Palestina. No se trata del sufrimiento palestino. Reconozco ahora mismo que sirios, libios, sudaneses, somalíes, iraquíes, afganos y ahora iraníes, todos ellos han sufrido más que los palestinos, con la excepción, obviamente, del genocidio de los últimos años. Así que la cuestión palestina no trata sobre el sufrimiento palestino. Tampoco se trata de que Palestina sea una tierra santa, o la tierra de los profetas, y demás. Ni siquiera se trata de eso. Se trata de la naturaleza del enemigo. Aquí es donde la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente piensa, ¿me estás diciendo que la sangre palestina es más noble, más honorable que la sangre siria, que la sangre iraquí? No, no estoy diciendo eso en absoluto. Lo que digo es que tenemos que dar prioridad a enfrentar el desafío sionista por encima de cualquier otra cosa, debido a la naturaleza del enemigo. Todo lo demás se puede contener. No hay nada nuevo. Pero los sionistas aquí quieren tener la hegemonía. Quieren controlar toda la región. Quieren destruir a todos aquí. Y si no nos unimos todos para enfrentarlo, se van a salir con la suya. Se van a salir con la suya. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ese es el significado de que Palestina sea la cuestión central de la umma musulmana. Si dependiera de mí, no lo llamaría el problema palestino. Lo llamaría el problema israelí. Es el problema israelí el que supone una amenaza para la seguridad nacional de todos. Así que no busco a alguien que compare el sufrimiento palestino. No, no se trata de eso. Se trata de la centralidad de Palestina. Y si no fuera por los palestinos, hoy estarían en todas las capitales diferentes. Simplemente los palestinos fueron más resistentes y más resistentes frente a Israel. Y por eso todavía lo tenemos contenido hasta este momento. Pero por eso es. Y yo le digo a la gente, los palestinos no pueden liberar Palestina, no pueden desmantelar el Estado sionista por sí solos. Y por tanto todos somos parte de la lucha. Así que esto es lo que lo eleva al estatus más alto. Así que cuando tengo dos principios siempre digo que confrontar el sionismo es lo que tiene el mayor estatus. ¿Eso significa que algunas personas pagarán un precio? Sí. ¿Estoy feliz por esto? No. Pero así es como debemos verlo. Solo quiero decir que, ya saben, muchos sirios que hoy se sienten reivindicados por su liberación encontrarán eso muy perturbador. Que, ya sabes, desde tu perspectiva, los sirios deberían haber vivido con un dictador malvado por lo que tú entiendes como la lucha palestina. No, yo no he dicho eso. Pero así es como está. Ese es el problema. La gente lo interpretará a su manera. Pero así se interpreta. Porque hacen su propia interpretación. ¿Sí? Quiero decir, hoy en día los sirios están justificando una relación con Israel basándose en el hecho de que somos débiles y tenemos que mirar esto. Ponen todo tipo de excusas, ¿vale? Les dejo que pongan esas excusas porque la gente es libre. Pero lo que digo es que también tenían diferentes caminos. No tenían por qué aliarse con los estadounidenses. No tenían por qué aliarse con Occidente. No tuvieron que aliarse con los regímenes árabes que en realidad los masacraron. Podrían haber hecho 1.000.000 de cosas también. Ay. No solo los iraníes cometieron errores, la revolución también. Chao. Grandes errores. Nadie habla de eso. Y luego la exageración que vino con ello. Sabes, no me gusta que la gente me mienta. No me gusta que me engañen. De hecho, escribí un artículo en marzo, bajo un seudónimo. A las pocas semanas. Y de hecho escribí un libro. Dediqué ese libro al chaval que fue asesinado. El niño sirio que fue asesinado por Bashar el primer día. Ese libro lo dediqué a esa persona, ¿vale? Pero no me gusta que me mientan. No me gusta que me engañen.
No me gusta la gente que va y se alía por detrás con los sionistas. Vi cómo algunas personas que dicen representar al gobierno sirio iban y se aliaban con fuerzas sionistas en Estados Unidos. Y decían, estamos dispuestos a daros el Golán solo para librarnos de Bashar. Esa no es la manera de hacerlo. Y no creo que el pueblo sirio esté dispuesto a hacer eso tampoco. Así que lo que intento decir es que se cometieron errores. No son solo errores, se cometieron crímenes. Y no estoy restando importancia, ya sabes, no estoy minimizando estas cosas. Pero también tenemos que ponerlo en perspectiva para no destruir a toda la umma con esto. No, vale, creo que deberíamos, ese es un punto realmente importante, porque independientemente de nuestra postura sobre el tema de Siria, hoy nuestra solidaridad tiene que estar con el pueblo iraní, porque están sufriendo bajo esta invasión horrible, horrible, y los crímenes de guerra cometidos contra ellos. Y creo que incluso en el llamado mundo suní, los musulmanes tienen que dejar de lado, los suníes tienen que dejar de lado esas diferencias sectarias. Y realmente tienen que apoyar a sus hermanos y hermanas en Irán, por lo que ha sucedido. No tengo ninguna duda al respecto. Quiero decir, como última pregunta, Benema, estamos hablando ahora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y Estados Unidos ha presentado esta guerra como una liberación del pueblo iraní. Y por supuesto, toda liberación viene acompañada de algún discurso sobre las mujeres y su liberación. Pero ya sabes, no es casualidad que el primer día asesinaran a casi 200 chicas jóvenes iraníes que iban al colegio. ¿Qué nos dice esta guerra sobre... Supongo que sobre los valores que existen ahora en todo Occidente, porque no es solo Estados Unidos, por cierto. El otro día, el canciller Merz dijo que el derecho internacional no se aplica a los ucranianos. Quiero decir, hay una especie de unión en torno al genocidio. Hay una unión en torno a esto, ya sabes. Al menos durante la guerra de Irak, los franceses y los alemanes discrepaban. Ahora, solo España se diferencia del resto. Todos los demás se han alineado. Donald Trump, de una forma u otra. Supongo que la pregunta es, ¿qué nos dice esto sobre el sistema de valores que ahora Occidente dice poseer? Occidente es hipócrita. Nunca les importaron los musulmanes. Nunca les importaron los derechos humanos de los musulmanes. Utilizan eso según les conviene. Luego lo descartan, ya sabes, cuando les parece oportuno. A Occidente no le importan las mujeres, ni los niños, ni las mujeres del mundo musulmán. Vamos, por favor. 20.000 niños palestinos musulmanes fueron asesinados. ¿Qué hizo Occidente? Nada. Absolutamente nada. Te juro que si esto hubieran sido 5 niños judíos en algún barrio, el mundo entero se habría venido abajo. No les importaban los musulmanes allí. No les importaron los niños afganos. Solo les importa cuando les conviene. Cómo mostrar el Islam como brutal, violento y radical. Así es como sabes que estas cosas vienen. Tomemos como ejemplo Irán. Es decir, estamos hablando de la supresión de las mujeres de la que hablan en Irán. ¿Por qué los hechos son diferentes? Quiero decir, si nos fijamos en la proporción, por ejemplo, la tasa de alfabetización entre las mujeres era del 17%, ahora es del 98%. El número de graduados universitarios en Irán hoy en día, el 60% son mujeres. El número de científicos, estamos hablando de altos grados médicos, 40%. Ingenieros y científicos, creo que algo así como la mitad. Quiero decir que eso es un progreso tremendo que ni siquiera existe en Occidente. Ya. Quiero decir, por supuesto que hablan de vestimenta, ya sabes, hablan de hijab y esto y aquello. Se trata de una cuestión cultural, en la que Occidente no debería tener ninguna influencia cuando se trata de países musulmanes. ¿Ellos saben algo sobre eso? Quiero decir, miren lo de Epstein, cosas increíbles, ni una sola persona ha sido procesada. Están hablando de potencialmente miles de personas y de niños que fueron violados. No solo violada. Repetidamente. Quiero decir, lloré walai el otro día. Lloré cuando vi un segmento de un diario. Esta víctima de Epstein tenía 13 años. Ella escribió en su diario sobre una persona, una de las personas más poderosas de la Tierra, llamada Leon Black. Este tipo controla $13 billones en inversiones.
Él iba con esta chica de 13 años. Ella dijo, no me importaba la violación, pero ¿por qué tenía que morderme? Este tipo la mordía en sus órganos sexuales y le hacía sangrar. Estos son animales salvajes y hoy en día son estas personas las que toman decisiones para todo el mundo. Este es el mundo en el que vivimos. Y Occidente tiene la desfachatez de venir a decirnos cuál es la situación de la educación de las mujeres y los niños, y de las mujeres en nuestra civilización. Por supuesto que tenemos problemas. Pero muchos de estos problemas, por cierto, son culpa de Occidente. Cuando se imponen sanciones a sociedades durante años, sanciones a Libia durante décadas, sanciones a Irak durante décadas, sanciones a Afganistán durante décadas, sanciones a Irán durante décadas, sanciones por toda parte. ¿Qué es esto? Y de alguna manera quieren que podamos reformarnos, intentan controlarnos. El problema, en el fondo, es este. Y aquí es donde espero que, si la gente va a sacar algo de este podcast, sea que reflexione sobre esto. Tenemos muchos movimientos de reforma, tenemos muchas cosas ocurriendo en el mundo. Yo le digo a la gente, no podemos sacar adelante ningún proyecto hasta que afrontemos el reto de no ser independientes ni soberanos. Estamos ocupados. Por eso no pudimos ayudar a Gaza. Por eso no podemos lograr la paz. Hoy en día hay poquísimos sistemas en el mundo musulmán donde la gente realmente tenga, aunque sea un poco, no al 100%. Soberanía e independencia, pero en su mayoría estamos ocupados. Así que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a erradicar la influencia y el control extranjero sobre nuestras vidas. Este es el gran tema de nuestro tiempo. No podemos sacar adelante ningún proyecto civilizatorio. No podemos aportar nada moderno en cualquier disciplina sin afrontar este reto. En el punto culminante de este desafío se encuentra el sionismo. Entonces, si atacamos al sionismo, si desmantelamos el sionismo y las estructuras sionistas, entonces habremos atacado el centro de este control. Entonces serás capaz y estarás realmente capacitado para comenzar a construir tu propio modelo. Probablemente nos llevará décadas. No vamos a traerlo. Mira, yo le digo a la gente, vivimos en lo que se llama la primera universalidad del Islam. Comenzó desde el estado de Medina hasta la caída del Imperio Otomano. Ahora estamos viviendo entre la primera universalidad del Islam y la segunda universalidad del Islam. Este es el estado en el que nos encontramos ahora mismo. Los días mejores están por venir. Por supuesto, venceremos y por supuesto llegaremos allí. Pero, ¿cómo llegamos allí? Cuanto antes nos demos cuenta de cuál es el problema, cuanto antes sepamos cómo afrontarlo, cuanto antes sepamos cómo prepararnos, cuanto antes empecemos a organizarnos, movilizarnos, a elaborar el plan de cómo enfrentarlo, antes llegaremos allí. Cualquiera que esté haciendo otra cosa solo nos está desviando o entreteniendo con otra cosa. Eso no nos va a ayudar a llegar a donde queremos. Pero este es el punto en el que estamos ahora mismo, y en esto es en lo que tenemos que centrarnos. Y por eso, cuando miramos el panorama general, para poder evaluar el sufrimiento más pequeño, ¿vamos hacia adelante o hacia atrás? Desde ese camino de cómo vamos a ser independientes, soberanos, cómo vamos a liberarnos, cómo vamos a erradicar la influencia extranjera, cómo vamos a desmantelar el Estado sionista. Doctor Samir Arian, ha sido una conversación muy animada, pero mashallah, necesito que vuelvas a hablar sobre esos aspectos de la civilización, porque creo que son fascinantes. Jazakallah khair, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Por favor, considera hacer una donación puntual o hacerte miembro visitando thinkingmuslim.com/membership. Tus contribuciones te dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazakallah khair y no dejes de tenernos en tus oraciones.